días. Mi nombre es Carlos Millán, soy ginecólogo del Grupo EVA y me han encargado que os hable de la selección embrionaria, de cómo escogemos el mejor embrión a la hora de realizar la transferencia embrionaria. Antes de esto os quería un poco hablar de cómo obtenemos los embriones y cómo es el proceso de fecundación in vitro, que muchos ya conoceréis, pero vamos a repasar con alguna imagen para dejarlo un poquito claro. Sabemos que cuando queremos hacer una fecundación in vitro, lo que intentamos es estimular a la mujer para que ese mes, en vez de producir un ovocito, un folículo es un contenido líquido dentro del ovario, dentro del cual está el ovocito, el óvulo. Normalmente, cuando la mujer tiene su regla cada 28 días, ovula a la mitad de ciclo, se rompe ese ovocito a la trompa, donde subiría el espermatozoide a fecundarlo. Cuando hacemos una fecundación in vitro, lo que hacemos es estimular a la mujer para intentar obtener pues una media de 10, 15 ovocitos, sacarlos fuera. Aquí vemos en el quirófano, con una anestesia general, le damos una sedación para que no tenga dolor y realizamos la aspiración de ese líquido que contiene el ovocito para pasar al laboratorio, donde empezamos a trabajar con estos ovocitos para obtener los embriones. Aquí vemos la imagen de cómo se ve el ovario durante una punción. Cada circulito de esos negros es un folículo que contiene un ovocito. Entonces vemos como una aguja va aspirando el líquido que pasa a un tubo que directamente se lo vamos pasando hacemos la punción al biólogo, que nos va comunicando, pues llevamos 3, llevamos 5, para tener una idea de si estamos aspirando bien y estamos realizando bien la punción ecográfica. Entonces, aquí es el puesto donde se sienta el biólogo y está mirando con una lupa los folículos. Está mirando a través de esta lupa el líquido folicular para buscar los ovocitos. Aquí vemos lo que ve el biólogo a través de la lupa. Se ve pues material de celular muerto. Tiene que buscar atentamente porque es de alta importancia que no se pierda ningún ovocito. A veces es necesario lavarlos, que se llama coger, aspirar, volver a echarlo para obtener el ovocito. Vamos a ver aquí cómo ese es un ovocito que acaba de aspirar. Se va a una zona limpia donde no hay material, lo vuelve a expulsar y vemos cómo ese es el ovocito. Entonces, digamos que ya tenemos la punción hecha y tenemos los ovocitos en el laboratorio y ahora lo que tenemos que hacer es juntarlos con los espermatozoides para obtener los embriones. ¿Cómo los juntamos? Pues tenemos dos maneras de juntar ovocito y espermatozoide. Tenemos lo que se llama la FIP convencional, en la cual dejamos en una placa los ovocitos y ponemos los espermatozoides alrededor para que fecunden de manera natural. O sea, todos vayan y solo uno penetre el ovocito. O tenemos la ICSI o la microinyección espermática, donde nosotros con una lupa seleccionamos un espermatozoide único y lo microinyectamos en el óvulo. Aquí tenemos una imagen de cómo sería, esto sería la trompa, cómo sería la fecundación de manera natural. Llegan los espermatozoides al ovocito. Vemos que un espermatozoide es mucho más pequeño que el ovocito y llega el espermatozoide Tom Cruise, que es el que va, solo uno fecunda el ovocito. Esto es lo que llamamos la fecundación convencional. Y uno penetra. Por otro lado, esto es como lo vemos en el laboratorio. Tenemos el ovocito y aquí alrededor dejamos una muestra de semen para que uno, de esa manera que hemos visto, penetra. Esto es lo que llamamos la FIP convencional. Por otro lado tendríamos la microinyección, el ICSI. Para hacer el ICSI tenemos que hacer lo que llamamos la decumulación, o sea, quitar la capa que tiene el ovocito fuera. Aquí vemos cómo se hace. Con cada ovocito que obtenemos en el laboratorio se le quita esta capa que tiene fuera. Este es un vídeo para que veáis cómo el biólogo con cada ovocito va a hacer esta decumulación para poder realizar la microinyección. Entonces, una vez tenemos todos los ovocitos decumulados, pasamos a hacer la microinyección espermática. Esto es un manipulador, una lupa, un gran aumento,
y los mandos para realizar esta microinyección espermática. Aquí tenemos cómo con la aguja se selecciona el espermatozoide. Vemos aquí cómo está captando el espermatozoide. Cogemos el ovocito, lo fijamos. Aquí tenemos el ovocito ya decomulado que hemos visto. Lo fijamos para que no se mueva. Y entonces realizamos la microinyección espermática, que es inyectar el espermatozoide en el ovocito. Aquí vamos a ver. Cómo se realiza. Aquí vemos cómo baja el espermatozoide. Hacemos la microinyección y depositamos el espermatozoide dentro. Esto supuso un gran avance en los años 80-90 para mejorar los éxitos de los tratamientos. ¿Cuándo decidimos si hacer una fecundación convencional o una microinyección? Pues normalmente en nuestros laboratorios las órdenes son de nunca hacer solo una fecundación convencional, porque podemos encontrarnos que obtenemos muchos ovocitos pero que no fecunde ninguno. Entonces, si la muestra de semen es buena y no se ve ningún factor en contra, hacemos mitad-mitad, mitad convencional, mitad ICSI. Cuando la muestra de semen es mala o otra serie de factores, hacemos 100% todo ICSI. Una vez hemos hecho la inseminación de todos los ovocitos, esto va a una incubadora con una temperatura y unos medios de cultivo especiales, y entonces 17 a 19 horas después vemos si existe o no fecundación. Aquí vemos el ovocito ya fecundado, que se ve así. Esto es un ovocito fecundado. Ya tenemos un embrión. Este es un embrión en un día 1 que llamamos. Una vez hemos visto cuántos han fecundado, se le comunica a la paciente. Ayer te dijimos que habíamos obtenido 10 ovocitos. De esos 10 hemos microinyectado 5, hecho FIP convencional en 5 y se ha obtenido una fecundación de 6. Al día siguiente, en un día 2 o en un día 3, dependiendo del caso, es cuando vamos a hacer la transferencia embrionaria. Y es cuando vamos a evaluar cuál es el mejor embrión para poner. Aquí vemos cómo un embrión empieza a dividirse de un día 1 a un día 2, a un día 3, a un día 4, a un día 5. Se va dividiendo las células 2, 4, 6, 8, a embrión y blastocisto. ¿Y cómo seleccionamos los embriones que ponemos? ¿Y cuántos embriones ponemos? La ley actualmente nos permite en España poner un máximo de 3 embriones. Hay países como los Estados Unidos que todavía están poniendo 4 o 5 embriones, pero esto la verdad es que es una burrada, por decirlo de alguna manera. Si nosotros ponemos más embriones, pues hay más opciones de que implanten todos esos embriones y se obtengan embarazos de 2, 3, 4, como en su día tuvieron cuando empezaban los tratamientos, los famosos septillizos de Huelva, que una mujer se quedó de 7. Esto suena muy bien, pero un embarazo de 3 supone un alto riesgo para la madre y un alto riesgo para los bebés. Un embarazo de 3 supone que se puede adelantar el parto, teniendo partos de 20, 22, 23 semanas. Estos bebés van a tener muchísimos problemas, desde que no sobrevivan hasta muchísimos problemas respiratorios, cerebrales. Entonces, siempre intentamos evitar el embarazo múltiple. Unos gemelos es un embarazo pues aceptable, con riesgo menor, pero para nosotros siempre el objetivo de un ciclo es intentar obtener un embarazo único. De hecho, en Europa se trabaja cada vez más en intentar poner solo un embrión. Pero claro, cuando haces este tipo de tratamiento supone que venimos ya de un largo gasto emocional, supone un gasto económico importante, entonces por eso habitualmente ponemos 2. La decisión final la toman los pacientes según el médico les dice cómo están los embriones ese día. Entonces, normalmente nos gusta poner 2. 3 hay casos en que se puede poner, y 1, pues si la mujer dice no, yo no quiero gemelos en ningún momento, pues realizamos la transferencia de un solo embrión. Poniendo un solo embrión existe la posibilidad de que haya gemelos, porque el embrión se puede dividir en 2, pero es muy raro. Entonces, ¿cómo seleccionamos el mejor embrión? Pues según el número de células, siempre es una manera observacional, o sea, mirándole al microscopio el día de la transferencia. Según el número de células que tiene, el porcentaje de fragmentos, qué tipo de fragmentación, la simetría entre esas células, cómo están organizados y el aspecto de la zona pelúcida. Y entonces realizamos la transferencia embrionaria que vemos aquí, que es colocar los embriones en el útero.
Una vez hemos puesto 1, 2 o 3 embriones, si nos sobran embriones y tienen una calidad adecuada, los congelamos para, si no se queda embarazada o si hay un embarazo en el futuro, poder tener embriones ya generados y no tener que pasar por este proceso de recuperación, estimulación, fecundación, etcétera. Ahora vamos a volver a la selección embrionaria, pero antes quería comentaros un poco también lo que es el diagnóstico genético preimplantacional. El diagnóstico genético preimplantacional es cada uno de estos embriones que hemos generado, lo analizamos cromosómicamente para ver cómo está y entonces decidir los embriones que estén bien o mal y transferir esos. Cuando hacemos este tipo de diagnóstico hay que transferir los embriones en un día 5 blastocisto y hacemos la biopsia en un día 3, que es cuando el embrión tiene 8 células, como vemos aquí. Y analizamos genéticamente cómo está ese embrión. Entonces, el día 3 lo biopsiamos y tenemos 2 días para decir qué embriones están bien o mal. Actualmente las indicaciones de hacer esto pues son abortos de repetición. Hay mujeres que tienen muchos abortos, hay que hacer un estudio completo antes de decidir hacer este tratamiento, o enfermedades genéticas. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo de cómo se realiza esa biopsia embrionaria. Lo que hacemos es, con un láser, vemos cómo estamos limpiando la zona pelúcida fuera del embrión. Vemos cómo vamos a limpiar esta zona pelúcida y vamos a realizar con sumo cuidado, porque esto supone una agresión externa al embrión que luego se tiene que seguir dividiendo para formar el blastocisto. Entonces obtenemos una de estas células. Vamos a ver aquí cómo abrimos, digamos, una ventana para poder acceder al embrión y hacemos la biopsia de una de estas células. Vemos como el embrión está en un día 3 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 células en este caso. Entonces, hacemos una eclosión y hacemos la biopsia de una de estas células. Con sumo cuidado, porque toda manipulación va a suponer un daño al embrión que puede suponer que luego no se divida y se pare, y con lo cual no vamos a ninguna parte. Aquí vemos cómo estamos haciendo la biopsia. Esta célula que hemos sacado es la que se va a analizar genéticamente y el embrión pasa a una incubadora para que se siga, y con unos medios de cultivo especiales y unas condiciones de oxígeno especiales para que se siga dividiendo. Aquí vemos cómo se ve con las técnicas de PCR, que se llama, un embrión XY normal. Aquí hay una triploidía XXY, aquí pues igual, son alteraciones de estos embriones que se van viendo con las técnicas que hay. ¿Cuáles son los objetivos de esta selección embrionaria? Siempre es mejorar la tasa de embarazo e implantación y reducir la gestación múltiple. En los casos de diagnóstico genético preimplantación al que hemos hablado son casos específicos, en mujeres específicas, pues para evitar transmisión de enfermedades genéticas o otra serie de condiciones. Entonces, como hemos dicho antes, normalmente nos gusta transferir el embrión en un día 2 o en un día 3, que el embrión está en 4 u 8 células. Y escogemos los mejores embriones según el número de células, el tamaño de estas células y el grado de fragmentación. Y con esto establecemos una puntuación embrionaria, que puede ser una puntuación embrionaria de 0 a 10, o embrión tipo 1 o 2, 3, o A, B, C. En un día 2, el embrión, decimos best embryo, cuando tiene 4 células, y en un día 3 cuando tiene 8 células. Aquí vemos en un día 2 un embrión en 2 células tendría peor calidad que este que ya está dividido a 4 células. O en un día 3 un embrión en 6 células o un embrión perfecto en 8 células. Esto sería un embrión muy bueno en un día 3. ¿Y qué es la fragmentación? La fragmentación es una pequeña porción del citoplasma que no tiene material nuclear, son pequeñas ampollas irregulares que en diferente porcentaje de volumen pierde células el embrión y forma esta fragmentación. A más fragmentación, peor calidad embrionaria. Las causas de la fragmentación exactamente no las conocemos, pero pues la calidad ovocitaria, la edad de la mujer es un factor vital para tener una mejor calidad embrionaria. Y luego existe pues una serie de factores que están en estudio que nos van a decir cuál es la causa exactamente. Pero lo que sí
tenemos 5 patrones definidos de fragmentación embrionaria en un día 2 o en un día 3. Mínima fragmentación es un tipo 1, son un volumen mínimo de fragmentos asociados en una sola célula. Vemos aquí, esto es el embrión con sus células normales, un buen tamaño homogéneo, pero aquí hay una pequeña fragmentación. Esta sería una fragmentación tipo 1. Una fragmentación tipo 2, ya los fragmentos aumentan, está ocupando más espacio. Vemos como aquí, esta sería una fragmentación tipo 2. Una fragmentación tipo 3, más fragmentos pequeños y dispersos, se va destruyendo la homogeneidad celular. Un tipo 4, ya una distribución al azar, casi ni se diferencian las células. Y un tipo 5, los fragmentos ya están necróticos y no se identifican ni siquiera las diferentes células. Aquí tenemos una pequeña gráfica, nada más para demostraros cómo a mayor fragmentación, o sea, de un 0 a un 5%, una serie de estudios, teníamos un porcentaje de éxito de embarazo de un 31%, y como vemos, a más fragmentación, pues menos tasa de embarazo. Esto, pues si lo dividimos igual como os he enseñado en tipo 1, 2, 3, 4, lo mismo. Un 37%, esto es un estudio, no significa que todos los embriones tipo 1 tengan un 37% de embarazo, pero sí muestra cómo una fragmentación tipo 1 tenemos un 37, una tipo 5 un 18. O sea, la tasa de embarazo va disminuyendo según la calidad embrionaria. Antiguamente hacíamos una cosa que era el assisted hatching. Hoy en día esto pues se ha demostrado que no funciona muy bien, pero que era intentar remover estos fragmentos del embrión. Vemos aquí como un embrión tipo 1, 2, 3, le vamos removiendo estos fragmentos para mejorar. Pero esto ha demostrado que no es difícil mejorar la calidad embrionaria de esta manera. Aquí vemos diferentes fotos de embriones anormales. O sea, hemos visto el embrión óptimo es un embrión homogéneo, con las células iguales, que se divide en los tiempos adecuadamente. Otra manera que tenemos de calificar la calidad embrionaria es la contracción del citoplasma. Una contracción del citoplasma es un buen signo de actividad metabólica y un buen signo de calidad embrionaria. La asimetría de las células o las blastómeras, aquí vemos que cuando hay una asimetría de más de un 20%, hay mayor incidencia de anomalías cromosómicas y de problemas. O sea, asimetría celular, peor calidad embrionaria. La multinucleación, otro signo de mala calidad embrionaria. Cuando aparecen varios núcleos en una célula, significa que es una mala calidad. Entonces, dentro de esto, cuando vamos a realizar la transferencia embrionaria, en el día 2 o 3, según la paciente, nos sentamos y decimos, mira, ayer obtuvimos 10 ovocitos, de esos eran maduros 9, nos han fecundado 5, por poner un ejemplo, y los embriones que tenemos hoy, tenemos una calidad, tenemos 2, 3 embriones muy buenos y 2 un poco más flojos. Entonces, según eso, la apoyas, le dices, ¿cuántos quieres que pongamos? Entonces, siempre la decisión es bueno que la tomen los pacientes enfocándola. Normalmente, como os he dicho, nos gusta poner 2. Si no quieren un múltiple, ponemos 1. Si la paciente pues tiene embarazos anteriores con tratamientos, podemos plantearnos poner 1. Siempre hay que individualizar los casos, pero habitualmente 2 es la tendencia. En Estados Unidos, como os he dicho, se ponen muchos embriones. En países como Dinamarca se están poniendo cada vez más un solo embrión, y en el futuro la idea será mejorar estos embriones para poner un solo embrión y disminuir la tasa de embarazo múltiple, manteniendo las tasas de éxito. Otra manera de seleccionar el mejor embrión es cultivar los embriones no un día 3, sino un día 5. Ya os he dicho que en el diagnóstico genético preimplantacional eso se tiene que hacer para tener tiempo de analizar cada embrión, pero también en según qué pacientes que han realizado múltiples tratamientos, queremos seleccionar un poco mejor los embriones, los dejamos en un día 5 y transferimos el embrión en un día 5. Sabemos que el primer nacimiento que se produjo por reproducción asistida se debió a una transferencia en un día 5, o sea, en un blastocisto. El embrión ya pasa en un día 5 a llamarse blastocisto. Pero durante muchos años y actualmente preferimos transferir los embriones en un día 2 o un día 3. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de tener los embriones in vitro en el laboratorio. No es lo mismo tener los embriones en un laboratorio que in vivo, que en la persona, porque siempre, una vez implante, se empieza a desarrollar, a dividir, y siempre la tasa de éxito va a ser mejor. Los medios de cultivo no es lo mismo in vitro que in vivo, aunque a día de hoy cada vez están mejorando los medios de cultivo y estamos obteniendo grandes éxitos. Aún así, no es lo mismo las condiciones dentro del útero y de la trompa en cuanto a la oscuridad, la tranquilidad que existe, la baja concentración de oxígeno,
la alimentación natural, que en el laboratorio y en la incubadora las condiciones no siempre van a ser iguales, y el embrión, pues aquí en el laboratorio, lógicamente vamos a tener una alta concentración de oxígeno, medios de cultivo, luz, plástico. El embrión siempre le va a costar más dividirse. Aún así, en los últimos años, como os digo, los medios de cultivo cada vez son mejores y logramos llevar más embriones a un día 5. Podemos hacer los cultivos embrionarios de dos tendencias, hay varias maneras de hacerlo, medios secuenciales, medios continuos. Estas son cosas del laboratorio, cultivar en placa, en microgota, diferentes maneras que se hacen para cultivar el embrión. Pero hay una cosa que sí os quería comentar, que es un gran avance en los últimos años, que es de día a día, cada vez que queremos ver los embriones, los tenemos que sacar del incubador para mirarlos en el microscopio. Entonces, sacarlos del incubador, el cambio de la concentración de oxígeno, la luz, una serie de cosas, supone una agresión al embrión. Entonces, se le ocurrió a alguien el desarrollo del embrioscope. Entonces, aquí los medios son secuenciales, con una cámara vamos viendo al embrión cada día y no hay que sacarlo del incubador. Y esto, la verdad, es que estamos viendo que mejora bastante la calidad embrionaria. El nivel de oxígeno que os he comentado, pues la tensión, el nivel de oxígeno in vivo, dentro del útero, en la trompa, varía entre un 2 y un 8%. Y en el incubador es del un 21%. Cuando queremos cultivar un embrión a un día 5, es muy importante disminuir esta concentración de oxígeno, porque aumentarían los radicales libres y, por tanto, empeoraría el desarrollo embrionario a ese nivel. Existe un consenso de la Sociedad Española de Biología para llevar los embriones a un día 5, que más o menos sine qua non se sigue en todos los laboratorios para evaluar el embrión en día 5. Aquí vemos cómo vemos un embrión en día 5, donde vemos el trofoectodermo, el blastocele, la masa celular interna. Esto es cómo se ve un embrión, cómo se va expandiendo. Y básicamente esos son los criterios que usamos actualmente para seleccionar el mejor embrión y poder obtener el mejor éxito individualizando siempre a la paciente. Muchas gracias.